Estimados alumnos, bienvenidos. Soy el Dr. Cuellar. El día de hoy vamos a tocar lo que es la función de modulación en los sistemas de salud. Modulación o regulación, vamos a ver poco a poco la diferencia entre ambos términos y el enfoque sistemático de los servicios de salud a nivel de Latinoamérica y en el país. Vamos a empezar. El contenido de esta exposición está compuesto por lo siguiente: un marco conceptual de los sistemas de salud, las funciones de los sistemas de salud, la función de modulación, que es en la cual nos vamos a centrar, modulación o regulación, sus funciones de la modulación en el Perú, con los cambios en el sistema de salud recientes, el rol de su salud, la Superintendencia Nacional de Aseguramiento de Salud, la relación con los financiadores que tienen salud, la relación con los prestadores, el fortalecimiento de esta institución y sus actividades respecto a la gestión de operaciones que viene realizando. Lo primero que debemos entender son los conceptos relacionados a sistemas de salud, ¿correcto? Ahora, siempre o hasta hace un tiempo nosotros hemos entendido que los sistemas de salud son más que un conjunto de organizaciones que brindan servicios, y algunas son pues del Estado, otras son privadas, otras son del sector de la seguridad social, por ahí algunos consultorios, pero no es así. O sea, nosotros debemos entender un sistema de salud básicamente como una relación estructurada entre dos componentes principales. Si vamos teniendo bien los conceptos, vamos a ir avanzando correctamente. Un primer componente, que es la población, y un segundo componente, que son las instituciones. Ahora, las instituciones que tienen un tema de actividad, que brindan servicios de salud a la población, deben cumplir con ciertas funciones para satisfacer las necesidades de salud de las poblaciones. Y acá en este esquema podemos ver estos componentes y funciones, ¿sí? Habíamos dicho que están la población y están las instituciones. Y las instituciones que brindan servicios de salud a una población que requiere que se les satisfaga estas necesidades de salud, deben de tener ciertas actividades y brindar determinados servicios. Y para ello requiere que tengan determinadas funciones. ¿Qué actividades tienen que resolver estas instituciones? Pues, primero, una generación de recursos humanos, de infraestructura y equipamiento, ¿no? Deben de brindar servicios de salud pública, ¿no? Labores de saneamiento, vigilancia epidemiológica, ¿no? Ustedes ven que estos son aspectos generales, pero en el aspecto específico, que es donde nosotros nos estamos enmarcando dentro del sistema de salud, deben de cumplir 4 funciones. Una función de financiamiento y una función de prestación, ¿no? Que es la que más conocemos nosotros en verdad, ¿no? El financiamiento, pues siempre tenemos pues el financiamiento de las aseguradoras, si estamos hablando en el término privado, el financiamiento de salud, si estamos hablando del tema de seguridad social, el financiamiento del ministerio a través del CIS, el tema del financiamiento del propio bolsillo, que es una realidad presente, permanente más aún en nuestro país, y la función de prestación, ¿no? La función de prestación que nosotros hemos evaluado ya en anteriores ponencias, en las cuales participan pues varios subsectores. Hay otras funciones, como es la función de articulación y la función de modulación, que no son tan conocidas, pero que vamos a tratar de explicar, sobre todo en el enfoque de la modulación-regulación, y algo de la articulación para que ustedes sepan cómo es que se da el nexo entre el financiamiento y la prestación. Creo que entendido esto, vamos nosotros a ir ahondando un poco más en lo que es todo este estudio de los componentes de los sistemas de salud, para luego pasar a la función de modulación y regulación de los mismos. Vamos a recalcar que en esta generación de recursos humanos,
infraestructura y equipamiento, pues intervienen otros componentes, ¿no? Otros actores, vamos a decirlo. Intervienen, por ejemplo, las universidades, interviene pues el sector farmacéutico, el sector que genera equipamiento biomédico, y la población pues puede ser población sola o a través de responsables. Vamos a ver la dinámica cuando veamos otras diapositivas. Veamos. Las funciones de los sistemas de salud son prácticamente las 4 que hemos visto en la diapositiva anterior en color amarillo, ¿no? Revisemos: el financiamiento, la prestación, la articulación entre ambas y lo que es la modulación. Las funciones de financiamiento y prestación son las más conocidas y no son motivos de la presente exposición. Vamos a hablar un poco de la función de articulación. Como dije, muchas veces es absorbida por una de las anteriores, y me estoy refiriendo como anteriores fundamentalmente a la de financiamiento y la de prestación. ¿Correcto? Y no es nada más que la organización y gerencia del consumo de la atención. Ahora, para entender exactamente a qué nos referimos como gerencia del consumo de la atención, hay que entender que la articulación se da a través de 2 subprocesos. Un proceso que tiene que ver entre la articulación, entre la población, es decir, el usuario, el paciente, los grupos de pacientes o sus representantes y el prestador, y la articulación entre los financiadores, que ya los hemos mencionado, quiénes son los actores que funcionan como financiadores, y el prestador, que es el usuario. Entendiendo esto, nosotros vamos a tener acá los componentes, ¿no? Ese vínculo o ese subproceso entre población y prestadores, dentro del cual está la administración de riesgos, en la cual debemos de comentar que está el tener una mayor afiliación de pacientes de población para disminuir con ese volumen de población los riesgos, es decir, hacer los riesgos menores. La administración del acceso al sistema de salud, en el cual se supervisa, se vigila, se chequea cómo es el ingreso y la salida de la población a cada uno de los prestadores, y una función de representación, ¿no? Es decir, cómo yo, articulando, puedo representar a parte de la población. Y por otro lado, en el otro subproceso, tengo el subproceso que se da entre financiador y prestadores, dentro de los cuales es bastante bien entendido que el tema de la gestión de la calidad es algo que se ha hecho desde un inicio, ¿no? Claro, si yo te voy a pagar porque tú prestes un servicio, te tengo que pagar por un servicio bien hecho. Y la única manera de pagarte por un servicio bien hecho es que te lo supervise y tú me asegures un nivel de calidad óptimo para aquella población que yo tengo asegurada. Hay otro concepto que es el diseño de beneficios. Y en el diseño de beneficios está todos aquellos planes, todas aquellas coberturas que yo estoy dispuesto a financiar a la población para que acceda y que tú le brindes el servicio. Es decir, yo le brindo a la población que se atienda por A, B, C, pero no X, Y y Z. Si todos conocemos que estoy coberturando, voy a hacer más eficiente la atención que tú vas a brindar. Y eso es lo que le dice el financiador al prestador. Entonces el prestador sabe que puede brindar servicios por A, B o C, y que va a ser evaluado en situaciones de calidad por los servicios A, B o C que él brinda, pero los servicios X, Y o Z no están descritos. Entonces tengo que establecer de manera explícita cuáles son los planes de beneficios que tiene la población para que el prestador, en relación al financiador, lo pueda brindar sin problemas y hacerlo de una manera más eficiente. Así también está el tema del diseño de los incentivos. ¿Qué quiere decir esto? Es decir,
si yo puedo lograr que el prestador con el cual tengo convenio y yo soy el financiador, yo le puedo decir al prestador, yo te voy a dar un incentivo de pago, por el cual tú me seas más eficiente con las atenciones médicas que le brindas a la población. Es decir, si yo soluciono problemas en 2 consultas y no en 4, yo te pago algo más por eso que si lo haces en 4. Entonces te incentivo para que tú me seas más eficiente en la solución de salud o en la solución de los problemas de salud de la población. Entonces vemos pues que en la articulación hay 2 subprocesos. El de la población con los prestadores, ya definidos por la administración de riesgos, la administración de accesos al sistema y la representación, y el subproceso de financiador con prestadores, que está dado por el diseño de incentivos, el diseño de beneficios y la gestión de calidad. Vamos a continuar con la función tradicionalmente descuidada, que es la función de modulación. La función de modulación, y ahí le ponemos un paréntesis, se lo voy recordando, que es la regulación, es una función especializada que debe diferenciarse totalmente del financiamiento y de la prestación. Pues se puede prestar un conflicto de intereses, ¿no? Por ello debe estar a cargo de instancias neutrales. En toda Latinoamérica y en la mayoría de los países del mundo es una responsabilidad del sector público. Sin embargo, otros actores pueden intervenir, pueden participar en alguna de las subfunciones que le competen. Por ejemplo, el tema de acreditación o los temas de certificación. El énfasis de la modulación representa un cambio en la misión central en América Latina. ¿Por qué digo esto? Por lo que viene en la parte inferior, que es prácticamente una conclusión de todas las reformas de los sistemas de salud en Latinoamérica. La mejor distribución posible de las funciones entre las instituciones públicas y privadas que brindan servicios de salud, para que con ellos se redunde en el bienestar de la población. Es decir, yo hago lo que mejor sé hacer. Haciendo eso, el más beneficiado o lo más beneficiado viene a ser la población. Sigamos. En estas o en la consideración de tener una función de modulación totalmente independiente de otras funciones, las organizaciones públicas van a dejar de ser prestadores directos de servicios y se convierten en moduladores estratégicos del sistema. Es decir, yo pongo las reglas de juego, es decir, el sector público pone las reglas de juego, el sector público realiza el planeamiento, exige, y eso siempre lo debe mantener. Lógicamente, sigue teniendo una responsabilidad directa en la gestión del financiamiento y la prestación, pero de los servicios de salud de los bienes públicos, es decir, por ejemplo, vigilancia epidemiológica y saneamiento ambiental. Miren con la importancia y el entorno actual existente, ¿no? Es importante entender los conceptos de regulación. Vamos a ver ahora más por qué. Porque no es que sea un solo concepto y que hay nomás. Tenemos 5 subfunciones de esta función de modulación. La primera, el desarrollo del sistema. La segunda, lo que es la coordinación. La tercera, el diseño financiero. La regulación propiamente dicha, que es tal vez la más llamativa e importante, más usada acá en el nivel de país, y la protección al consumidor, ¿no? Vamos a analizar cada una de las mismas para continuar. En el desarrollo del sistema, el ente
debe realizar la formulación de políticas, realizar el planeamiento estratégico a seguir. El planeamiento estratégico no es de un año, no es de 5, y eso lastimosamente no estamos acostumbrados. Al realizar la priorización de los recursos y realizar acción intersectorial, es decir, si yo estoy en un sistema y yo soy el encargado de la modulación y regulación y quiero hacer una campaña de participación con otros sectores, que por ejemplo una campaña contra la obesidad en el país que tiene un incremento, pues tendré que lógicamente hacer no solamente un evento o una campaña dentro del Ministerio de Salud, sino que participen otros ministerios. Entonces, es algo importante reconocer la acción intersectorial y la labor que el ente modulador debe tener en esto. Debe tener planes que generen la participación comunitaria en este tipo de eventos y debe directamente, en función a la regulación, desarrollar criterios para la evaluación del desempeño de las entidades financiadoras, de las entidades prestadoras y las organizaciones articuladoras, llámese IAFAS, IPRES, respectivamente, hablando. Las IAFAS como financiadoras, las IPRES como prestadoras y las organizaciones articuladoras. Asimismo, el fomento de la inversión en infraestructura y equipamiento, ¿no? Debemos de tener en cuenta que en esta etapa de modulación se deben tener en cuenta estos componentes. Y acá pues, por default, nos surge pues un término, el término de las famosas APPs, que sería conveniente revisarlo tal vez en otro momento. Entonces, como hemos dicho en una primera diapositiva, la función de modulación tiene 5 subfunciones: la de desarrollo del sistema, la de coordinación, la de diseño financiero, la regulación propiamente dicha y la protección al consumidor. Hemos visto la primera, la del desarrollo del sistema, pero existen otras funciones como es la coordinación. Entonces, yo en mi labor de coordinador, como entidad que realiza la función de modulación o regulación, entidad neutral, debo de convocar a todos los actores del sistema para la consecución de objetivos comunes. Para campañas masivas de salud pública, con acento aquí, y la búsqueda de economía de escala en aquellas prestaciones en las que existan tecnologías complejas y costosas de tercer nivel. También es entendible, ¿no? ¿Cómo yo hago esta coordinación? Pues no hago las coordinaciones al carpetazo, no hago coordinaciones imponiendo, no lo hago en base al temor, no lo hago en base a que si no lo haces te pongo sanciones. Bueno, lo puedes hacer, probablemente se haga, pero lo fundamental es tener dos cosas. Lo primero es tener las reglas de juego claras en contratos explícitos, donde se digan cómo se hacen estas situaciones. Y lo segundo es tener un adecuado flujo de información, es suministrar la información a las instancias necesarias, es decir, a los actores que son parte del sistema. ¿Cómo realizo esto? Pues lo vamos a ver con algunos comentarios más adelante. El diseño financiero, lógicamente, es sumamente importante para asegurar la cobertura y la calidad. Ahora, no tanto asegurar, sino incrementar las mismas, ¿no? Hay cierto nivel de cobertura que todavía continúa de manera insatisfactoria en el país en relación a nuestros vecinos latinoamericanos, y el tema de la calidad, hay que decirlo, todavía estamos en pañales. Entonces, los retos financieros claves para incrementar cobertura y calidad son dos: la movilización de los recursos y la contención de los costos. Pero debemos de tener en cuenta que ambos puntos se contraponen. Es decir, el diseño financiero lo que debe hacer es buscar un equilibrio entre ambos, ya que el avance de uno u otro frena al contrario. Es por eso
que si no hay equilibrio entre ambos puntos, entre lo que es la generación y movilización de los recursos para algunas cosas y la contención de los costos, yo puedo tener escasez de recursos o explosión de costos, y eso no es nada bueno al sistema de salud. Por eso que el diseño financiero requiere un adecuado manejo y fineza en el mismo. Por ello es que se requieren decisiones claves. Estructura de los incentivos, montos de los pagos por capitación, techos presupuestales, hasta dónde yo puedo manejar dinero, procedimientos para asignación de recursos en las redes, el gobierno y las organizaciones no gubernamentales. Esto nos permite tener control de los recursos y uso de instrumentos para modificar el comportamiento del consumidor, ¿no? Impuestos y subsidios. Bueno, a mayores impuestos, yo controlo el acceso a ciertos servicios y a través de subsidios yo puedo incrementar el acceso, ya no limitar como en el caso de los impuestos, a los mismos servicios, en este caso los servicios de salud. Es importante esto último. Otra subfunción de la modulación es la regulación propiamente dicha, ¿no? Entonces, nuestra exposición tenía que ver con el tema de regulación, pero la modulación la abarca, y es una subfunción de la modulación la regulación. Y la regulación, a su vez, tiene dos componentes, o dos tipos. Una que es la regulación sanitaria de los bienes y servicios, que escapa un poco al tema del sector salud, pero que tiene que ver con el mismo, como es, por ejemplo, la acción de la autoridad sanitaria para minimizar los riesgos en la salud. Aquí no estamos hablando de algo netamente perteneciente al sector salud, por eso que pongo acá en la diapositiva fuera del sector salud, pero sí que es, o que son bienes o servicios provenientes de la economía. Ejemplo, productos alimenticios. Yo tengo que estar atento a esta regulación de los productos alimenticios existentes, ¿no? Y por otro lado, está la regulación de la atención a la salud propiamente dicha, que es algo diferente a la regulación sanitaria de bienes y servicios provenientes de la economía, que no tienen una relación directa a la regulación de la atención a la salud. Por ello, en esta siguiente diapositiva, nosotros vemos, ¿no?, que la regulación de la atención a la salud tiene varios componentes, y lo vamos a ir explicando, ¿no? Un primer componente es el de los prestadores individuales, a los cuales yo les tengo que ver o realizar en mi labor de regulación, el tenerlos registrados por lo menos, el tenerlos certificados, que es lo ideal, y eso, básicamente. Pero ya a una instancia superior, yo lo que debo hacer cuando son prestadores que son institucionales, empresas, yo tengo que tener todo el proceso de registro, de categorización y solicitarles acreditación. Regular también o crear reglas para los mecanismos financieros. ¿Cómo son las reglas para los fondos de aseguramiento, por ejemplo? Crearle reglas a las organizaciones articuladoras. Es decir, no vaya a ser que dentro de un sistema propugnado en la reforma yo tenga empresas que me representen a los clientes, pero que ellos se manejen sin reglas. Tengo que crearles reglas también a los potenciales patrocinadores de clientes o de pacientes o de grupos de personas que son parte de la población. Por otro lado, ya un poco saliendo del sector, tengo que crear reglas a las instituciones educativas para ver temas de acreditación. Es decir, si voy a formar recurso humano en salud, este recurso humano tiene que estar acreditado para que me pueda dar un adecuado recurso de profesionales para la atención médica. Hay que también tener una evaluación tecnológica de los dispositivos médicos que se puedan generar.
Y respecto a esto tenemos experiencia en nuestros países vecinos, cómo han generado ellos institutos de evaluación de equipamiento biomédico antes de que pase a su plan de beneficios, es decir, a ser coberturados por el plan de beneficios que sus sistemas de salud ofrecen. Y por otro lado, reglas para las inversiones de capital en base a los planes y en base a aquellos procedimientos necesarios para inversión e infraestructura y equipamiento de establecimientos de salud. Otra función muy importante del tema de modulación es la protección al consumidor. Y respecto a eso nosotros tenemos que tener dos conceptos muy importantes. El primero es la importancia de la información pública, la transparencia de la información sobre el desempeño de los financiadores y los proveedores. Y los prestadores, mejor dicho. Si yo tengo bien claro cuál es el desempeño que tienen mis financiadores, sobre todo mis prestadores, y yo coloco esa información al alcance de la población o de sus patrocinadores o sus representantes en organismos articuladores, ellos van a poder tener capacidad de elección y sirve para impulsar la competencia, tal como indica la diapositiva. Muchas veces esto no va a ser suficiente, pero lo que nos puede permitir, lo que estamos mencionando, es que con un reglamento adecuado de sanciones, yo podría darle fuerza a la protección del consumidor. Eso no es que se me esté ocurriendo, es algo que está haciendo la Superintendencia Nacional de Salud. Ahora, vamos a trasladar todos estos conceptos teóricos generales, los vamos a trasladar a lo que es la modulación en el país. Y antes la modulación o la función de modulación del sistema de salud en el país está dada por varias instituciones. Ahora lo está siendo firmada por la autoridad sanitaria, el MINSA. La tendencia es que el MINSA vaya dejando varias de las subfunciones que hemos estado nosotros mencionando como subfunciones de la modulación, pero que vaya quedando con o a manos de la Superintendencia Nacional de Aseguramiento de Salud, su salud, algún tipo de supervisión de seguros públicos y privados y no asegurados, y por ahí en DECOPI, que siempre da vueltas en este sentido. La idea y la tendencia actual con la reforma es que sea su salud la encargada de la modulación y la regulación de los sistemas de salud en nuestro país. Vamos a hacer algunos cuadros, son un par de tablas, a ver, veamos, son dos tablas, que nos resumen cada una de las funciones de los sistemas de salud aquí en el Perú y que les deja a ustedes información de aquellos decretos legislativos brindados respecto a cada uno de estos componentes. Veamos lo que nuestro motivo, ¿no? Los agentes moduladores y reguladores son los que establecen reglas de funcionamiento del sistema. Y esas reglas de funcionamiento del sistema están dados en estos decretos legislativos. El 1158 para su salud, que crea su salud. El 1161 que nos dice cuáles son las organizaciones y funciones del MINSA dentro de la reforma. Y el 1168 para lo que son tecnologías sanitarias. Respecto a la función de financiamiento, el financiador contribuye a pagar los costos de los servicios de salud y puede haber una mancomunación de fondos, y acá tienen ustedes los decretos legislativos para los objetivos siguientes, ¿no? Salud pública, FIS, salud, Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales. En la función de aseguramiento, el asegurador provee cobertura de seguro de salud, venta, afiliación, cobranza y recaudación en estos decretos legislativos para IAFAS privadas, para el CIS, para el salud, para las IAFAS de Fuerzas Armadas y las IAFAS de Fuerzas Policiales. En esta otra diapositiva tenemos también los otros componentes. Los componentes de articulación que organizan los proveedores de los servicios de salud,
el decreto ley 1159 que nos habla del intercambio prestacional y el 1166 que nos brinda los conceptos de redes integradas de atención primaria de la salud. Para lo que son los agentes prestadores, que son los que producen y entregan los servicios de salud a la población, tenemos aquellos decretos legislativos para estos prestadores institucionales y los decretos legislativos para prestadores individuales. Respecto al consumidor, que es el que obtiene los servicios de salud, tenemos el 1165, que es el tema de farmacias inclusivas. Vamos a continuar para ver el rol actual de su salud. Bueno, su salud, pues, ha pasado por una serie de etapas desde que era la Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud. En el 2009 pasa a ser SUNASA. El 2010 le dan su reglamento. El 2011 se brinda su reglamento de organización de funciones. El 2013 establece su reglamento de supervisión. Hay una aprobación del decreto legislativo de fortalecimiento de la SUNASA y se aprueba el RIS el 2013, que tiene por finalidad resguardar y garantizar el derecho de acceso pleno y progresivo de toda persona al aseguramiento de salud. En 2014 SUNASA cambia de nombre a Su Salud. Es importante conocer esa historia para entender ciertos fenómenos. Pues el fenómeno es el siguiente. Antes la SEPS pretendía solamente a 485 entidades vinculadas al subsector privado y ahora te atiende a los 30 millones de residentes en el Perú. Esa es una gran diferencia entre lo que era la SEPS y lo que es ahora Su Salud. Ya no SUNASA, Su Salud. Esos conceptos nosotros los debemos de tener bien claro. Acá está la interacción que existe entre Su Salud, que es la entidad que regula o modula, las IPRES, que son las entidades prestadoras, las IAFAS, que son las entidades que financian, y la población, que vienen a ser los asegurados. Veamos uno por uno. Estamos hablando de los conceptos en la práctica. Y los conceptos en la práctica vienen de esta manera. Entre el modulador regulador y el financiador, se ve que primero, el regulador, autoriza, registra, regula, supervisa y sanciona. Entre el modulador, regulador y los prestadores, se ve que el primero, Su Salud, registra, supervisa y sanciona. Entre el financiador y el prestador se dan relaciones de contratos para contraprestación a través de redes funcionales. Y vemos ahora en el triángulo interno lo que es la población, que son los asegurados. El ente regulador se preocupa por la satisfacción del asegurado. El ente financiador se preocupa por establecerle un plan de salud que le ofrezca y tener protección financiera. Y entre la población de asegurados y los prestadores está la relación de la prestación de salud con medidas de accesibilidad, calidad y oportunidad, que son parte de los componentes del sistema de salud, en este caso, en nuestro país. Cuando nosotros hablamos de Su Salud respecto a los financiadores, Su Salud entiende que existe una amplia gama de actores diversos en el sistema y requiere, pues, tener un contacto con ellos. Por eso que normalmente se presentan talleres, se presentan mesas de trabajo, evaluar los procesos comunes a todas esas instituciones financiadoras de servicios de salud, que son las IAFAS, que son las instituciones administradoras de fondos de aseguramiento de salud, y que existen diferentes formas de prestación de la cobertura de riesgo de salud. En este punto debemos señalar
que el proceso de registro de RENAVES y categorización de IPRES tiene gran variabilidad de requisitos y plazos, ocasionando problemas con la suscripción de convenios y contratos con las IAFAS. Es decir, el tema con los financiadores no sea solo, sino hay que tener también en cuenta los prestadores vinculados a los financiadores para poder tener una visión global del sistema. Cuando nosotros tocamos este tema de el ente modulador, su salud respecto a los financiadores, nos dimos cuenta que hay escasa información sobre el sistema de autoseguros y prepagas y una dificultad para desarrollar la normatividad. En la actualidad existen ya normas realizadas por su salud respecto a estos ítems de IAFAS. El rol que su salud pretende y está disponiendo es el de supervisar a las IAFAS públicas y privadas con la necesidad de mejorar las normativas respecto a los requerimientos de información financiera, identificación contable, administración de fondos y respaldo de reservas técnicas ante potenciales eventos. Es decir, en la actualidad, su salud, que es la entidad reguladora, moduladora, ya estableció las reglas de juego para su trabajo con las entidades financiadoras, que son las IAFAS públicas y privadas. Y estas tienen que presentar información financiera y contable de sus actividades a su salud durante todos los meses o en periodos trimestrales o semestrales de acuerdo al tipo de información financiera o contable solicitada. Es por ello, además, que la transparencia de la información sea importante. Para el desarrollo de convenios en el intercambio de prestaciones en el sector público se requiere comprometer con mayor grado la participación de los actores en la evaluación de la ejecución y cumplimiento de los indicadores. Claro, yo puedo entender que su salud, al ser una institución que es descentralizada del Estado, puede tener un componente no tan exigente con el sector público. Pero para eso es muy importante que el sector y el subsector público tenga un mayor componente de participación con una actualización de indicadores, un flujo de información y suministro de información solicitada exactamente ajustada a la realidad para el cumplimiento de las metas trazadas. Cuando su salud se relaciona con los prestadores, es también importante sensibilizarlos y por eso se hacen mesas de trabajo y talleres como pasó con los financiadores. El interés de los prestadores por involucrarse en temas de calidad es algo que se está haciendo cada vez más evidente. A pesar de no tener, como dice aquí en este párrafo, existe una cultura débil de autoevaluación de calidad, hay instancias sí que incluso han dado signos de autoevaluación o de evaluación de la calidad mediante exigencias de acreditación o certificación por la misma, fundamentalmente a nivel del subsector privado. Pero es evidente que respecto a lo que es la acreditación de establecimiento de salud en base a una norma técnica que data del 2008, 2009, hasta el momento en el país no hay una institución o establecimiento de salud que esté acreditado de acuerdo a esta norma técnica. Por ello, es necesario que el ente modulador o regulador, que es su salud, acompañe a las entidades que son, o los establecimientos de salud, que son los prestadores, en sus planes de mejora continua. Lo que el ente modulador o regulador, y quiero que con esto que se acostumbren a hablar con estas palabras, si hablan de su salud, sepan que es un ente modulador o regulador, y que las IPRES son entidades prestadoras. La mayoría de las IPRES supervisadas presentan riesgo operacional, es decir, pueden tener componentes de prestación satisfactorios, pero que mantienen riesgos operacionales con las personas a las cuales le brinda el servicio de salud.
Por ello, la metodología del plan de mitigación de riesgos aplicada a las IPRES es importante. Es importante también la actualización normativa para las IPRES, o sea, para las entidades prestadoras. Ahí hemos escuchado el reglamento de sanciones que se está dando para IPRES, para los prestadores, como para IAFAS, para los financiadores, en base a sanciones que puedan existir respecto a la atención de los pacientes. La producción de los servicios de salud con múltiples oportunidades de mejora es también un impacto en la calidad de atención, y algo por el cual la Superintendencia Nacional de Salud vela constantemente es el desconocimiento que tienen algunas entidades prestadoras respecto a los derechos de los usuarios sobre los procedimientos de atención. Por eso, y nuevamente repito, que el reglamento de sanciones que ha desarrollado su salud, que es entidad moduladora o reguladora y que está en fase de evaluación porque está como proyecto, tiene pues algunos componentes que están o que tratan pues de que las entidades prestadoras conozcan los procedimientos sobre la atención de consultas, quejas, reclamos y técnicas de gestión de la vigilancia ciudadana. Es importante pues el conocer cada uno de estos conceptos para poder seguir nosotros al tanto. Ahora bien, su salud llega a todos los peruanos en su condición de usuario de servicio de salud y proteger sus derechos. Esta es la filosofía de trabajo, pero donde choca es con el Ministerio de Salud a través de la rectoría del mismo, puesto que existe ahí un conflicto que a veces percibimos, ¿no? Porque ¿cómo puedo yo contribuir al fortalecimiento de la rectoría si aparentemente le puedo quitar alguna de las acciones? Sin embargo, es labor del Ministerio de Salud darse cuenta que si se identifica con funciones que son más de planeamiento estratégico, con funciones que son más de rectoría, con funciones que son más de supervisión y de aquellos servicios de salud vinculados prácticamente al aspecto sanitario, va a hacer su labor de una manera más eficiente y sin generar un conflicto de interés con su actividad prestadora. Es por ello que dentro de su rol de fortalecimiento, su salud define que el definir los límites de competencias entre su salud y otras entidades relacionadas con el sector, es decir, el Ministerio de Salud, atendiendo al principio de especialidad, es una labor que es una agenda por desarrollar por parte de su salud. Les comento pues que hace un par de semanas participamos de una reunión en la cual un taller, ¿no?, que se realizó en un hotel de Miraflores, que organizaba su salud con la presencia también de responsables de las DISAS a nombre del Ministerio de Salud. Y el taller era sobre registro y categorización de establecimientos de salud, que es un tema que de acuerdo a la reforma le está competiendo o le compete a su salud, pero que tradicionalmente y hasta la fecha la sigue realizando el Ministerio de Salud a través de las DISAS. El objetivo de la reunión era ver qué situaciones se podían mejorar respecto a estos procedimientos de registro o de categorización de establecimientos de salud. ¿Entienden? Ahora bien, en las mesas de trabajo lo que nosotros veíamos es que aquellas personas identificadas con el Ministerio de Salud pues no querían saber nada con las participaciones de aquellas personas identificadas con su salud. Entonces estos procedimientos de registro y de categorización querían ser modificados y se daba
esa apreciación de querer ser modificados por parte del ente modulador regulador. Pero, según la postura de los integrantes de las DISAS a nombre del Ministerio de Salud, el procedimiento era pues un procedimiento trabajado, estudiado y conforme. Entonces, ese objetivo de este taller de regulación y categorización, de ver si la norma técnica de categorización vigente, que es aquella del 2011, para cambiarla o no cambiarla, tuvo ahí algunos reparos. Lo que les quiero decir con eso es que si las reglas de juego van a estar claras para todos, nos vamos a evitar un montón de problemas. Es decir, si el Ministerio de Salud sabe cuál va a ser sus funciones y su salud reconoce las suyas, no vamos a tener este tipo de inconvenientes en el cual unos quieren entrar en el terreno de otros y los otros se resisten al cambio. Nosotros debemos de entender que estas situaciones están sucediendo y debemos de saber que desde donde estamos debemos definir bien cuáles son nuestros límites a las competencias que tenemos, pero siempre con el enfoque de que la población sea la más satisfecha con ello. ¿No? Fortalecimiento de su salud. Dice, garantizar la transparencia y idoneidad de los procesos de registro, categorización y acreditación de los servicios de salud. Es lo que hemos estado hablando con el ejemplo. Lo que quiere hacer su salud es garantizar la transparencia e idoneidad de los procesos de registro, que realiza, en este caso, las DISAS del Ministerio de Salud. Pero si nosotros sabemos, y las personas que sepan, que tras el registro y la categorización se genera una resolución directoral de parte de la DISA para el establecimiento de salud, ¿cómo es que su salud va a verificar la idoneidad de esta resolución directoral emitida por otro organismo? Es importante, pues, repito, definir los límites de las competencias entre su salud y el Ministerio de Salud. Otras acciones para el fortalecimiento de salud son el consolidar el modelo de supervisión, tanto para IAFAS, que son los financieros, como para IPRES, que son los prestadores. Asimismo, garantizar vías alternativas de solución de controversias especializadas en salud y autorizadas por el SECONAR, en coordinación con el Ministerio de Justicia. Menudo problema que sería motivo de conversación o de otra presentación. Respecto a lo que es el ámbito de operaciones de su salud. Se va a empezar un tema de regulación y lo que su salud debería de hacer, y creo que lo está haciendo ya, es ver cuál es el impacto de la misma, es decir, de la modulación en el mediano plazo. Es decir, tengo mejoras en la actividad que desempeña mi institución IAFA evaluada, supervisada y de la cual recibo toda la información, o no existen mejoras, o el impacto de la regulación no fue el necesario para mejorarla. ¿Qué es lo que debo de hacer? Esa es una de las funciones que su salud debiera tener en cuenta. Como lo mismo es contar con una base de datos regional que compare los efectos de la regulación en nuestros países hermanos a nivel de Latinoamérica, ver también sistemas de información que te permite identificar la necesidad de mejoras y establecerlos en sistemas de incentivos y certificación a las buenas prácticas de IAFAS públicas, privadas y mixtas. Estos sistemas de incentivos y certificación lo que puede conferir es lo siguiente, ¿no? Es que determinada IAFA, si es certificada por su salud como tal, esto va a ser o va a tener un efecto tal vez de presentación a la población, ¿no? Es decir, vamos a decirlo de esta manera. La entidad moduladora o reguladora te va a evaluar, te va a supervisar a la entidad que te brinda la función de financiadora
y le va a otorgar un certificado de buena práctica. Es lo que está mencionando, certificación. Ese certificado de buena práctica o de certificación de buenas prácticas de esta entidad financiera o IAFA va a estar seguramente al alcance de la población o al alcance de los patrocinadores de esta población o al alcance de aquellas organizaciones que realicen la función de articulación, generando muy probablemente que se establezca un sistema de competitividad para la búsqueda de esta certificación por parte del ente regulador o modulador. Con ello, si es que se hacen bien las cosas, vamos a tener una mejora en la competitividad entre las entidades que son financiadoras. Pero debiéramos de tener mucho cuidado con que esta certificación se dé a las entidades financiadoras que no sean las más adecuadas, porque se estaría transfiriendo información a la población que no sea exacta y poder generar después problemas con la calidad de servicio a los pacientes, y eso nos podría generar problemas. Por eso es importante entender las funciones y poner límites a las funciones que algunos organismos se autoproponen. Lo que yo les estoy comentando acá es de una presentación que ha brindado Su Salud y que está en esta última parte de las diapositivas colgada en la página web de Su Salud. Pero les estoy comentando algunas consideraciones que me parecen importantes como esta, para que ustedes saquen su propio criterio y puedan discernir de una manera más adecuada. Veamos otro punto, que yo creo que es más bien el punto que debiera ser expresado antes de lo que hemos mencionado en la diapositiva anterior, ¿no? Si yo quiero mejorar mi gestión de operaciones en Su Salud, pues yo debo de tener una mejor gestión de operaciones y para ello necesito dar las reglas de juego, es la normatividad en la regulación de los financiadores. O sea, supervisión basada en riesgos, perfecto, de requerimientos patrimoniales, es decir, no cualquiera me puede ser financiador si es que no tiene un requerimiento patrimonial lo suficientemente adecuado para darle seguridad a la población a la cual adscribo. Hay normas sobre vinculación económica, sobre reservas técnicas ante contingencias y adecuamiento a las normas internacionales financieras, adecuación a los manuales de contabilidad y a otros supervisados. Nuevamente con la gestión basada en riesgo en las entidades prestadoras. Y un punto que sí me parece tal vez importante, pero que no escapa de la evaluación, es el siguiente. El posicionar el proceso de autoevaluación y acreditación de calidad en las IPRES públicas y privadas y desarrollar incentivos. ¿Qué tipo de incentivos? Es lo que voy a hacer. La acreditación, por concepto, es una situación voluntaria y eso lo debemos de reconocer. Si tú generas incentivos, tú podrías generar una participación en los procesos de acreditación de calidad de las entidades que prestan servicios de manera pública y privada, ¿no? Estamos en la actualidad con una gran tendencia a las asociaciones público-privadas, ¿no? Y es algo que todavía Su Salud no está, me parece, todavía tocando. ¿Por qué? Si se generan contratos a 25 o 30 años, no se pone dentro de las exigencias que el que va a hacerse cargo, el concesionario de este contrato, me tenga en 3 años o 5 años a la institución a la cual yo le voy a brindar la contraparte, el beneficio de ser el concesionario, que me tenga acreditada la institución o el establecimiento de salud en 3 o 5 años.
ese es un punto que creo debe ser tocado de una manera inmediata en aquellas personas que tienen cargos gerenciales a nivel de las instituciones que estamos hablando, las instituciones que modulan y regulan el sistema de salud en el país. En vez de estar colocándole indicadores que provienen tal vez de otras realidades o indicadores adaptados a nuestro histórico de salud del país o de la seguridad social del país, podemos nosotros evitar más tiempo, más pérdida de tiempo diría yo, y solicitarles que en esos contratos de asociaciones público-privadas el concesionario nos brinde la acreditación de los establecimientos de salud. El gran problema, uno de los grandes problemas que tiene los establecimientos de salud del país, puesto que ninguno está acreditado, salvo un par de instituciones privadas, para el sector público. Y nos estamos evitando de desarrollar incentivos que, dicho sea de paso, puedan tener algún costo. Entonces es importante haber tocado este otro tema. Para que ustedes puedan revisar, les recomiendo que revisen este documento, que son la fuente de información que les paso, el documento de pluralismo estructurado, que es un documento de trabajo del BIT, de Juan Luis Londoño y Julio Frenk, hace un modelo innovador para la reforma de los sistemas de salud en América Latina. Pueden entrar a la página web de Su Salud y ver el Congreso de Regulación de Servicios de Salud en América Latina el año pasado, 2013, y descargar toda la serie de exposiciones de los distintos invitados de Argentina, Colombia, México, Chile, Bolivia, y también nuestra exposición del Perú, para ver cómo es la dinámica actual de regulación en cada uno de los países. En algunos podrán ustedes encontrar algunos conceptos interesantes, otros no tan interesantes, pero siempre se puede rescatar algo. Y otro es una exposición a la cual tuve acceso sobre sistemas de salud comparados, que nos permite, a cargo de la doctora Cecilia Mas, que es asesora del MINSA, en agosto de este año. Yo les agradezco su paciencia, espero que hayan entendido los conceptos. Nosotros hemos dado diferentes conceptos. Hemos visto la función de modulación y regulación, pero con lo que yo deseo que se queden ustedes es en lo siguiente prácticamente. Entender que estamos en un sistema de salud donde intervienen instituciones y poblaciones. Y las instituciones que se desempeñan realizan 4 funciones básicas: la de financiamiento, la de prestación, la de articulación y sobre todo la de modulación o regulación. Y que cuando hemos analizado la función de modulación, hemos visto que no viene sola, sino tiene un desarrollo del sistema, una de coordinación, diseño financiero, regulación propiamente dicha, y de protección al consumidor. Y el otro concepto que quiero que rescaten es cómo se han dado los cambios en los sistemas de salud en el Perú, los agentes, sus funciones y los decretos legislativos que ustedes podrían tener acceso y podrían descargar para su lectura, fundamentalmente de este primer punto, que es el que nos ha tocado tratar. Les agradezco nuevamente y hasta otra oportunidad. Muchas gracias.